Vale, vamos a entrar de lleno en esto. A veces pensamos que el fin del mundo empieza con un ejército enorme marchando hacia la batalla, ¿verdad? Pero en este análisis vamos a desgranar cómo una auténtica catástrofe continental empezó simplemente por una ventana abierta. Vamos a explorar la Guerra de los 30 años, lo que muchos consideran la gran pesadilla olvidada de la historia europea. Empezó con una disputa sobre quién rezaba al dios correcto, pero acabó transformándose en el mayor juego de traición y pura carnicería de la Edad Moderna. Es un tema absolutamente fascinante, porque la sangre que se derramó ahí es literalmente la que moldeó las fronteras del mundo en el que vivimos hoy. Porque, a ver, ¿qué ocurre si cogemos a 3 hombres y los lanzamos por una ventana a 21 metros de altura? Pues en mayo de 1618 la respuesta a esa pregunta desató el infierno. Un grupo de nobles protestantes que estaban furiosos irrumpió en el castillo de Praga. Agarraron a 3 representantes del rey católico y los tiraron por la ventana. Una caída de 21 metros. El bando católico enseguida dijo que se habían salvado gracias a los ángeles. Pero claro, los protestantes documentaron una realidad un poquito menos divina. Cayeron en el foso del castillo, directo sobre una pila de restos orgánicos y estiércol de caballo. Y bueno, ese aterrizaje tan suave les salvó la vida. Pero el acto en sí, que hoy conocemos como la defenestración de Praga, hirió profundamente el orgullo imperial y fue la chispa que encendió un infierno de 3 décadas. Sección 1. El tablero y la chispa. Para entender cómo se propagó este incendio tan rápido, tenemos que mirar el tablero donde se jugó la partida. En 1618, el escenario principal era el Sacro Imperio Romano Germánico, que ocupaba una buena parte de Europa Central. Pero ojo, no era para nada un territorio unificado. Más bien era un mosaico inmensamente tenso, un caos absoluto formado por cientos de pequeños principados. Porque, a diferencia de la idea que solemos tener de una nación moderna y estructurada, el Sacro Imperio era un lío tan grande que el filósofo Voltaire llegó a decir, y cito, que no era ni sagrado, ni romano, ni un imperio de verdad. Era una mezcla explosiva de territorios católicos y protestantes. La tensión ya estaba al límite absoluto, y la chispa final saltó cuando el rey de Bohemia, un católico fanático, decidió cortar por lo sano y reprimir la libertad religiosa de los protestantes en Praga. Y claro, eso fue lo que provocó la violenta respuesta en aquella famosa ventana. Número 2. Una partida de ajedrez macabra. Y resulta que lo que en un principio parecía un conflicto estrictamente religioso, una especie de batalla épica de la cruz contra la cruz, perdió esa fachada rapidísimo. Enseguida mutó y se convirtió en un juego de ajedrez cínico, macabro y sumamente sangriento por el poder absoluto. Literalmente, la religión se convirtió en una simple máscara. Los reyes europeos empezaron a cambiar de bando y a firmar nuevas alianzas con la misma facilidad con la que se cambiaban de camisa. De repente, la lealtad religiosa ya no importaba en absoluto si se interponía en el camino de la ambición política y del control territorial. Sección 3. La letal razón de Estado. Es justo en esta fase intermedia de la partida cuando las reglas cambian del todo de la forma más cínica posible y entra en el tablero uno de los mayores maestros de la manipulación de la historia europea, el famosísimo cardenal Richelieu de Francia. Aquí el punto absolutamente crucial es entender este concepto tan sombrío, la razón de Estado. Básicamente es la idea de que la supervivencia y los intereses de una nación justifican cualquier acción. Y hay que tener en cuenta que Francia era una nación profundamente católica. Sin embargo, la familia de los Habsburgo, que controlaba el Sacro Imperio, se estaba volviendo demasiado poderosa. Así que, aplicando esta razón de Estado, el cardenal Richelieu cogió el dinero de la Francia católica y empezó a financiar a los ejércitos protestantes, todo simplemente para debilitar a su gran rival. La moralidad religiosa quedó completamente apartada frente al puro interés nacional. Y ojo, porque esa falta de lealtad llegó a niveles brutales incluso dentro del mismo bando. El ejemplo perfecto es Albrecht von Wallenstein. Este hombre era el mayor y más brillante general mercenario del bando católico. Pero claro, se hizo tan inmensamente rico y poderoso gracias a la guerra que el propio emperador que lo había contratado empezó a temerle. Así que en febrero de 1634, en la ciudad de Eger, Wallenstein no murió de forma heroica en el campo de batalla. No, fue asesinado en su propia habitación a golpes de alabarda, que es esa arma que mezcla lanza y hacha. Y lo más fuerte es que los asesinos fueron oficiales mercenarios escoceses e irlandeses, bajo órdenes secretas de su propio emperador. En este tablero nadie era de fiar. Pasamos al número 4. El infierno en la tierra. Porque mientras los reyes y generales jugaban a este juego letal desde sus palacios, el pueblo llano era tratado como simples peones, sufriendo una pesadilla que es verdaderamente difícil de imaginar. En el siglo XVII, los ejércitos no eran las fuerzas ordenadas que conocemos hoy. Estaban formados por mercenarios. Y claro, cuando el dinero de las arcas reales se acababa, a estos soldados se les daba vía libre para cobrarse el sueldo saqueando.
Funcionaban literalmente como enjambres de langostas armadas. Invadían aldeas, robaban toda la comida, mataban al ganado y dejaban a los campesinos tirados en pleno invierno, seguidos siempre, por supuesto, de la peste bubónica y el tifus. Y esto nos lleva a cifras que ponen los pelos de punta. 20.000. Ese es el número de personas que fueron masacradas en las calles en un solo día, durante el sitio de Magdeburgo en 1631. Para ponernos en contexto, Magdeburgo era una ciudad protestante muy próspera que acabó rodeada por tropas imperiales católicas. Cuando las murallas cedieron por fin, los mercenarios no tuvieron ningún tipo de piedad. Destruyeron la ciudad, la incendiaron y en apenas unas horas la borraron completamente del mapa. El horror urbano en su máxima expresión. Pero en las zonas rurales, la desesperación llegó a unos límites que desafían a la razón. Un cronista de la época, Hans Hierly, documentó la auténtica pesadilla que se vivió durante el sitio de Breisach en 1638. El nivel de inanición fue tal que los prisioneros morían en las celdas y, atención a esto, eran devorados por otros prisioneros. Se llegaron incluso a exhumar cuerpos de los cementerios para convertirlos en alimento. Esto ya no era una guerra por Dios bajo ningún concepto, era el infierno en la tierra de manual. Si miramos los números a nivel demográfico, la escala de esta guerra fue verdaderamente apocalíptica. De media, el imperio perdió 1/3 de toda su población. Una locura. Pero es que en regiones más específicas como Pomerania o Mecklemburgo, si sumamos las matanzas directas, el tifus y la peste bubónica, hablamos de que desapareció entre el 60 y el 70% de todos sus habitantes. Es una devastación demográfica que casi no tiene precedentes en la historia. 8 millones de muertos en total. Esa es la cifra con la que por fin se cerró esta tragedia. Y lo desolador de todo este asunto es que la partida de ajedrez no se acabó porque alguien consiguiera una victoria total con una táctica brillante. ¡Qué va! Terminó en 1648, simple y llanamente por puro agotamiento. Las arcas estaban vacías, Europa estaba en ruinas, las tierras estaban desiertas y el cansancio humano era ya insuperable. Así que llegamos al final del juego. Número 5. Westfalia y el mundo moderno. Completamente exhaustos, los jugadores tuvieron que sentarse por fin a la mesa para firmar los famosos Tratados de la Paz de Westfalia. Buscaban una, y cito textualmente, paz perpetua y universal, y sin darse cuenta, al plasmar esos acuerdos en el papel, estaban dibujando el mismísimo mapa político del mundo moderno. Si echamos la vista atrás, fueron 30 años exactos de destrucción sin freno. Desde esa chispa inicial en 1618 con el incidente de la ventana, pasando por el horror urbano de Magdeburgo, el cinismo de la traición a Wallenstein en el 34, hasta llegar por fin a la firma en Westfalia en 1648. 3 décadas continuas de derramamiento de sangre antes de lograr detener esa colosal maquinaria de guerra. Ahora bien, de esas firmas nació una idea fundamental que sigue rigiendo nuestra vida a día de hoy, la soberanía nacional. Aunque fue algo que evolucionó poco a poco, los tratados reconocieron oficialmente que un gobernante tendría control territorial completo y supremo dentro de sus fronteras. Y esto supuso un terremoto geopolítico, porque debilitó para siempre el inmenso poder absoluto que hasta ese momento tenían el Papa y el Emperador sobre las naciones europeas. Pero, claro, para que esta paz se mantuviera a largo plazo, hacía falta una regla muy concreta, algo que evitara que las naciones quisieran tomarse la revancha. Así que se inventaron el concepto de el año normal. Básicamente, decidieron que todas las tierras y la religión oficial de cada zona tenían que volver a ser exactamente las mismas que había el 1 de enero de 1624. El objetivo estaba clarísimo, garantizar la paz, asegurando que todo lo que se había conquistado no provocara inmediatamente nuevas e interminables disputas religiosas. En definitiva, el tablero de ajedrez se había reiniciado por completo, y las reglas de este nuevo final estaban muy claras. Los gobernantes mandaban en su territorio, el poder supranacional del Papa bajaba de categoría drásticamente y la religión dejaba de ser la excusa principal para montar una guerra. A partir de ese momento, la diplomacia iba a estar guiada única y exclusivamente por la razón de Estado. Y ojo, porque este punto es absolutamente clave para entender todo lo que hemos analizado hoy. Resulta que Europa necesitó 30 años seguidos de pura carnicería para llegar a una conclusión bastante cruda. La tolerancia no era una cuestión de bondad, era una cuestión de supervivencia. Es decir, la tolerancia religiosa moderna no llegó porque de repente la gente se volviera buena, ni por un despertar moral de la humanidad. Para nada. Nació forjada a fuego por la necesidad más absoluta y cínica de sobrevivir.
Y la verdad es que resulta fascinante pararse a pensar en el impacto a largo plazo de todo este conflicto, porque si miramos el mapa actual y vemos cómo los países interactúan respetando sus límites, cabe preguntarse si en el fondo la diplomacia moderna y las fronteras que damos por sentadas son en realidad el tejido cicatricial de aquella guerra tan sumamente despiadada. Desde luego es una perspectiva que cambia por completo la forma de entender la geopolítica de hoy en día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.